Margaret Archer fue una socióloga británica nacida en 1943, reconocida por su trabajo dentro del realismo crítico. Su enfoque parte de una tríada analítica compuesta por tres dimensiones fundamentales: ontología, metodología y teoría social práctica. Estas tres dimensiones no funcionan de manera aislada, dice, sino que se encuentran en constante relación y se regulan las unas a las otras. A partir de este postulado, Archer interviene en uno de los debates más persistentes dentro de la teoría social, el debate entre estructura y agencia. Este debate busca responder una pregunta fundamental: ¿la sociedad está determinada por las estructuras sociales o por las acciones de los individuos? Durante décadas, especialmente en los años 80 y 90, este debate estuvo fuertemente influenciado por corrientes empiristas. De allí, dice la autora, surgieron dos posiciones teóricas: el individualismo y el colectivismo. El individualismo sostiene que la realidad social se explica principalmente a partir de la acción individual. Desde esta perspectiva, las estructuras serían el resultado acumulado de las decisiones y acciones de los individuos. Por el contrario, el colectivismo sostiene que la estructura social tiene primacía sobre los individuos, de modo que la agencia queda completamente subordinada a los condicionamientos estructurales. En esta introducción es aquí donde aparece uno de los puntos centrales de la crítica de Archer. Ambas perspectivas simplifican en exceso la realidad social. Según la autora, estas posiciones terminan ocultando lo verdaderamente importante, que es el juego mutuo entre ambos conceptos, estructura y agencia. En otras palabras, Archer no está negando la existencia de estructura ni agencia. Lo que está cuestionando son las formas simplificadas en que muchas teorías sociales han intentado explicar su relación. El propósito central del texto es demostrar que la teoría social realista permite trascender el falso dilema entre estructura y agencia. La tesis de la autora es que la sociedad solo puede comprenderse adecuadamente si se analizan simultáneamente las propiedades de la estructura y las capacidades de los agentes, sin reducir una dimensión a la otra. Archer propone estudiar cómo ambas dimensiones se forman, cómo interactúan entre sí y se transforman a lo largo del tiempo. Su objetivo no es simplemente describir la sociedad, sino construir una forma de teorización que permita explicar tanto la estabilidad como el cambio de una sociedad. Este enfoque se basa en la idea de que la realidad social está compuesta por diferentes niveles o estratos que poseen propiedades emergentes propias. Por lo tanto, comprender la sociedad requiere analizar cómo interactúan la estructura y agencia en esos diferentes niveles. Margaret Archer plantea tres argumentos. Primero, consiste en una crítica al empirismo y a las corrientes teóricas que se desprenden de él, el individualismo y el colectivismo. Según ella, ambos enfoques comparten una limitación fundamental: se concentran únicamente en unidades observables de la realidad social, que privilegian lo que puede observarse directamente, ya sea la acción individual o las estructuras colectivas, pero dejan de un lado dimensiones más profundas como las relaciones sociales, las emociones, los micropoderes o los procesos latentes que también influyen en la vida social. Además, tanto el individualismo como el colectivismo aplican de manera incorrecta la relación entre ontología, metodología y la teoría social práctica. En lugar de entender estas dimensiones como un proceso dinámico de retroalimentación, las utilizan de manera rígida y unidireccional. Para su segundo argumento, la autora plantea las diferencias entre el elisionismo y el emergentismo. Acá ella se dirige en contra del elisionismo. Esta corriente intenta superar el problema anterior, el debate entre estructura y agencia, afirmando que son inseparables y que solo pueden entenderse en relación mutua. A primera vista, esta postura parece más sofisticada porque evita reducir la explicación social únicamente al individuo o a la estructura. Sin embargo, Archer sostiene que el elisionismo incurre en otro problema teórico importante, y es fusionar completamente estructura y agencia. Al hacerlo, se pierde la posibilidad de analizar cómo interactúan realmente y de verlas por separado analíticamente. Al fulminar el elisionismo, la autora plantea el emergentismo. Aquí dice que tanto el individuo como la estructura son dos cosas distintas y que hay que verlas por separado, usando el dualismo analítico. Este ve la sociedad como unas capas,
estratos, y tanto los agentes como las estructuras pertenecen a estratos diferentes y hay que explorar su juego mutuo. La autora entonces se inclina más por el emergentismo, pues la lleva a su argumento central. Solo a través del análisis de los procesos mediante los cuales la estructura y la agencia se forman y transforman en el tiempo, es que podemos explicar los resultados sociales variables en distintos momentos. Para sostener su argumento central y ver el juego de la estructura y agencia a lo largo del tiempo, ella parte del dualismo analítico. Y este dualismo analítico ve que el tiempo en cada una de ellas se comporta de forma distinta. Por ejemplo, así como los tiempos del periodismo son afanados y buscan titulares y la noticia lo más rápido que se pueda, los tiempos judiciales son distintos. Un juicio requiere de estudios, investigaciones y el fallo tarda bastante tiempo más en darse. Así se podría comparar la relación temporal entre estructura y agencia. A partir de esta propuesta, Archer desarrolla su modelo de análisis morfogenético. Las estructuras sociales existen antes de que los individuos actúen, pero también continúan existiendo después de esas acciones. Un ejemplo que utiliza la autora es el del matrimonio. Las normas e instituciones que regulan el matrimonio existen antes de que las personas decidan casarse, pero también pueden ser transformadas gradualmente a partir de las acciones y decisiones de los individuos que se casan o se separan. A través de su agencia pueden reproducir o modificar o transformar esas estructuras. Este proceso continuo es lo que Archer denomina morfogénesis. La morfogénesis describe cómo las estructuras condicionan la acción, cómo los actores interactúan dentro de esas condiciones y como resultado de esas interacciones pueden surgir nuevas configuraciones estructurales. Archer explica este proceso a través de tres momentos principales. Primero, el condicionamiento estructural, en el que las estructuras existentes habilitan y limitan ciertas posibilidades de acción de los individuos. En segundo lugar, viene la interacción social, donde intervienen los intereses, interpretaciones y estrategias de los actores individuales y colectivos. El tercer paso es la elaboración estructural, donde emergen nuevas estructuras como resultado de esas interacciones. Sin embargo, estos resultados, dice la autora, nunca son completamente previsibles ni los esperados. Que las nuevas estructuras surgen de una interacción entre las influencias del pasado y los poderes causales de los agentes, lo que siempre lleva a resultados no deseados. En la teoría de Margaret Archer, la morfogénesis describe un proceso cíclico compuesto por tres momentos que acabamos de exponer: el condicionamiento estructural, la interacción entre los actores y la elaboración de la estructura. A través de este ciclo, el juego mutuo es recíproco. Las estructuras condicionan la acción, pero también pueden transformarse a partir de las acciones de los individuos. Es a partir de esta idea que el análisis de las instituciones deja de verse como algo estático y pasa a entenderlas como procesos de transformación constante que a la vez transforman también la estructura y la agencia. Y si este proceso morfogenético es una constante y aplica para ambos conceptos, cabe entonces preguntarse qué factores influyen en los grados de condicionamiento estructural sobre la acción individual. Archer muestra que el condicionamiento estructural es real e inevitable, pero eso no significa necesariamente una mutilación de la libertad individual. Diría que esos factores dependen del calibre de la agencia. Una agencia fuerte no es la que va directamente en contra de la estructura, sino aquella que reconoce esos condicionamientos, pero no se deja definir ni limitar completamente por ellos. Es una agencia que reconoce las condiciones en las que actúa. Es una agencia paciente, que espera encontrar grietas dentro de la estructura para transformarla, no atacándola. Un ejemplo extremo, pero ilustrativo de este caso, sería el de las personas secuestradas, que en condiciones de violencia terminan reproduciendo esa violencia entre ellos mismos para sobrevivir. ¿Qué tipo de agencia aparece en este caso? ¿Está entonces esta completamente determinada por esa estructura violenta? ¿Qué pasaría si alguien decide no reproducir esa violencia? Allí es donde podríamos ver que existen diferentes grados de percepción agencial del condicionamiento estructural. Esto permitiría imaginar incluso un horizonte más utópico, uno en el que distintas agencias soportan condiciones estructurales adversas, pero al no dejarse transformar completamente por ellas, terminan siendo las que, gota a gota,
generan cambios estructurales en el tiempo.